Pues el mensaje de hoy se titula Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. Es lo que hoy estamos recordando. Y como ya se mencionaba Víctor, no precisamente que sea esta la fecha. O sea, Jesús no nació en diciembre, ni nació un 24 de diciembre. O sea, las fechas en la Escritura, como decía, son importantes. Pero aquí nos damos cuenta de cómo la religión crea un velo que nos impide conocer el misterio. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento histórico universal, poderoso, más allá de lo que alcanzamos a comprender. Por eso es un misterio. Y ese misterio se revela en la Escritura. Pero la religión pone un velo que impide que podamos darnos cuenta, que podamos escudriñar y descubrir todo lo que Dios tiene en su palabra. Los 4 evangelios de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, son biografías de Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, son diferentes cada una de ellas. Tienen algunas coincidencias. Marcos, que es el primer evangelio, él no empieza hablando del niño que nació. Él comienza su evangelio hablando de Jesús como un predicador del reino de Dios. Así comienza él. Vemos a Mateo, y Mateo comienza su evangelio precisamente desde el nacimiento, ¿sí? Desde el anuncio a María, de que vendría el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Vamos a Lucas, y Lucas también retoma desde el nacimiento de Jesucristo. Y leemos Juan, y Juan se va hasta la eternidad, al principio de los principios, ese que no tenemos nosotros capacidad de poder comprender. Y él dice, él era la palabra, Jesús es el Logos, él estaba con Dios, él es Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y por él subsisten. Entonces no nos habla de un nacimiento en Belén, nos habla del origen mismo. Él es Dios mismo, él es el Logos, él es la palabra que se hizo carne. Dice, pero él ya era desde el principio, y él vino de una manera sobrenatural, milagrosa, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es un misterio que necesita ser revelado. El evangelio completo incluye desde la encarnación de Jesucristo, cuando fue concebido en María, hasta la resurrección y ascensión. No podemos comprender totalmente el mensaje de Dios si separamos las cosas, pero la religión nos la da por separado y nos distorsiona. Nada tiene que ver la Navidad con las cosas románticas y las celebraciones, como lo hace hoy la tradición y como lo hace el comercio, ¿verdad? Sí, nada, las luces de colores, los arbolitos, las cenas, eso es muy padre porque familiarmente así nos lo enseñaron. ¿Cuántas generaciones tendremos los mexicanos y el Occidente viviendo de esta manera? Recordando la Navidad con una cena familiar, ¿verdad? Y se convierte en más importante la cena familiar que el propósito o el origen. ¿Cómo fue que se empezó esa tradición? Por la religión, ¿verdad? Hoy el entendimiento de las posadas, pues ¿qué es una posada hoy? Una fiesta, ¿verdad? Es una fiesta, ¿sí? Y es ir a relajarse y a destramparse, etcétera, ¿no? Nada tiene que ver, ¿sí? Al principio la tradición lo enseñó como 9 días preparatorios, le llaman Adviento, preparatorios para la llegada del Mesías, para que desde 9 días antes del día 24 se estuviera recordando que Jesús y María anduvieron buscando alojamiento, anduvieron buscando posada, porque no había lugar para ellos, no había lugar para el Mesías que iban a ser. Nada de eso se nos da a conocer, ni se revela, ¿verdad? No sé cuántos se enteraron, pero una posada en Salvatierra terminó en la muerte de varios jóvenes. Pues
¿qué posadas son estas? Así se distorsiona. Toda la tradición, el velo religioso nos nubla y nos oculta la verdad. Cuando en la Escritura está la verdad. Y está la verdad ahí para que la escudriñemos, para que la busquemos, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Amén. Así que Navidad se trata del acontecimiento más importante de la historia universal. Dios mismo viniendo a habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? El Dios creador, el Dios del universo, decidió reconciliar a la humanidad con Él y venir a habitar en medio de nosotros, haciéndose hombre. Y aquí se requiere la fe, aquí se requiere la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo poder creer y comprender que el Dios grandioso, ¿verdad?, cuyo estrado de sus pies es la tierra y que los cielos de los cielos no lo pueden contener, decidió venir y hacerse hombre, eligiendo a una joven virgen, una elegida por Él, como un vaso receptor de su espíritu, y poner allí su propio espíritu para que tuviera el proceso de todo ser humano. 9 meses en el vientre de María hasta que fuera dado a luz, y entonces nacer como un niño. Dice la Escritura en el Evangelio que se envolvió en pañales. A nosotros nos envolvieron en pañales también, ¿verdad? Es decir, nos empieza a hablar de la naturaleza humana de Jesús. Pero Él es ciertamente humano, nace como humano, pero Él es Dios mismo, ¿verdad? Es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese acontecimiento irrumpe en la historia y se cumple el plan perfecto de Dios. Lo que Dios planeó y diseñó de acuerdo a su propósito eterno, se cumple el día que finalmente nace Jesús aquí en la tierra, en Belén. Un acontecimiento importantísimo, que no está la fecha exacta, pero que si nosotros vamos a las Escrituras y leemos los Evangelios, vamos a descubrir que sí hay, y que hay todo un simbolismo. Él nació justamente en la fiesta de tabernáculos, entre septiembre y octubre. ¿Sí? Esa es su verdadera fecha. ¿Qué día? No sabemos qué día exactamente, pero fue durante esa fiesta. ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan, porque Jesús vino y tabernaculizó. Dios tabernaculizó, habitó en medio de nosotros. ¿Sí? Permaneció, hizo su tabernáculo. Y en ese momento se celebraba la fiesta de tabernáculos, que es un recordatorio de que todo el pueblo de judío, todo el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto y no tenían un lugar fijo de residencia. Vivían en carpas que se levantaban y se instalaban, y que el mismo tabernáculo que le hicieron a Dios era movible. ¿Sí? Y estaba un tiempo en un lugar y se movía, recordándonos a nosotros que estamos transitando, que estamos de viaje, y que el Mesías mismo venía a realizar un viaje especial, muy especial, reconciliar al mundo con Dios. Ha nacido el Salvador, es la declaración. ¿El Salvador de qué? El Salvador del mundo, de la humanidad, el que vino a quitar el pecado. Él vino a quitar el pecado para que pudiéramos estar santificados delante de Dios y ser llamados hijos de Dios. Es algo poderoso, que se necesita el entendimiento de la Escritura, se necesita la dirección del Espíritu y se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de la fe se nos revela el Evangelio completo, desde su concepción hasta su resurrección y ascenso. ¿Navidad es importante? Claro que es importante recordarla. La discusión no es tanto si la celebramos o no la celebramos, o cómo la celebramos. Lo importante es recordar que es un hecho real, ¿verdad? Y que bueno, si tradicionalmente en esta fecha podemos recordarlo, pues lo hacemos. Pero no cayendo solamente en el consumismo, en la comercialización, en la religiosidad, sino teniendo conciencia de la importancia, del misterio revelado. Nació el Salvador. Lo que había sido anunciado
desde Génesis 3:15, por Dios mismo, se estaba cumpliendo ese día en María, cuando Jesús nació. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dios está hablando con Adán y con Eva y comienza a ejecutar juicio y maldice a la serpiente en el versículo 14, y en el versículo 15 dice, ¿verdad? Tu simiente, la simiente tuya y la simiente de la mujer tendrán enemistad. Yo pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la serpiente? El pecado, la naturaleza de pecado. Esa es la descendencia. Habrá una enemistad con la descendencia divina, ¿sí? Con la descendencia de la mujer. ¿De cuál mujer? No de Eva, de María, ¿sí? Era un futuro. Ahí lo está profetizando Dios. Dice, tú le morderás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Él te aplastará la cabeza. Esto que fue anunciado en Génesis 3:15 se está cumpliendo en el momento en que Jesús nace en Belén. El plan de Dios, el plan redentor de Dios. El mundo estaba separado, caído en naturaleza de pecado, sin posibilidades de acercarse a Dios. Y Dios mismo decidió hacerse hombre y venir a habitar entre nosotros para tener todo un proceso de preparación, de predicación del Evangelio, ir a la cruz, morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, tan glorioso como es la resurrección, es la natividad. Jesús no es un hombre que se quiso hacer Dios o que se dijo Dios. No, Jesús es Dios mismo que decidió hacerse hombre y habitar en nosotros para reconciliarnos, porque no había ninguna posibilidad. Ninguna religión, ningún sacrificio, ningún ritual podía limpiarnos de esta naturaleza de pecado y podernos hacer hijos de Dios. Fue necesario que Él viniera y tuviera este proceso de vida que hoy conocemos. Entonces, algo maravilloso lo que sucedió y lo que se estaba dando cumplimiento a lo que Dios había establecido. Dice Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 21. Lo leo así rapidito, un pasaje que ya hemos oído y le hemos leído. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Y aquí empieza a hablar de fechas. Es decir, tanto Mateo como Lucas, con lo que ellos escriben y narran, empiezan a ubicar geográficamente e históricamente cuándo nació Jesús, en qué circunstancias nació Jesús. Dice, fue cuando César Augusto era el César de Roma. Roma estaba pues oprimiendo a Judea. Ellos eran el imperio y habían conquistado a Judea y los tenían pues como esclavos de ellos. Dice, este César hizo anunciar un censo para que todos fueran empadronados. ¿Para qué tenían que ser empadronados? Pues para que pagaran más impuestos, para que nadie quedara fuera de entregar tributo al César. Entonces, él hizo eso en ese tiempo. Dice, primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos datos nos están hablando del tiempo, del momento histórico que se vivía cuando Jesús nació. E iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Dice, y José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Se le dio el anuncio por parte del ángel a María de que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Se le anunció a José que lo que había sido puesto en María era obra del Espíritu, y José finalmente aceptó, creyó, y se fueron ellos a vivir a Nazaret, que es de la región de Galilea. Y cuando anuncia el César que se va a hacer este empadronamiento y que todos tienen que empadronarse, estando María embarazada, hacen un recorrido de más de 130 kilómetros en aquel tiempo para llegar a Belén, caminando
si acaso en alguna burrita llevaban a María embarazada, a pocos días de dar a luz. Podemos imaginarnos esa escena. No es tan romántica, ¿verdad? No es tan idealizada, ¿sí? Era todo una peregrinación y sufrimiento y esfuerzo, y solamente para cumplir con lo que el César había mandado, que le pudieran registrar y decir: tanto le vamos a cobrar de impuesto a José y a María. Y ellos vinieron en obediencia. Pero como estaba la celebración de la fiesta de tabernáculos y todo el mundo acudía a Jerusalén y a las ciudades principales, pues era un movimiento tremendo de gente de un lado hacia otro. Y cuando ellos llegan, no hay lugar en la posada para ellos, y entonces fueron a estar en un pesebre, y ahí dio a luz. Dice: en una ciudad llamada Belén. Belén significa casa de pan. Casa de pan. ¿Quién es el pan de vida? Ajá. Entonces, nada de lo que está escrito está así como circunstancial. Todo tiene un significado. En qué tiempo sucedió, quién estaba gobernando, qué acontecimientos había en ese tiempo, el nombre del lugar. Dicen casa de pan. El profeta había dicho: y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá un hijo, ¿verdad? El cual será príncipe de su pueblo. Y la palabra Efrata significa productivo, fructífero. Entonces tenemos una casa de pan fructífera. ¿Cuál es ese pan fructífero? Jesús, el niño que nacería allí. Él dijo, Jesús: yo soy como la semilla, y si la semilla no muere, no da fruto, pero cuando muere, da abundante fruto. Estaba hablando de él mismo, ¿sí? Jesús nació en Belén. Él es el pan de vida fructífero, fructífero para salvación de todo aquel que cree. Amén. Dice el versículo 6: y aconteció que mientras ellos estaban allí en Belén, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. A su hijo primogénito, fue el primero, ¿sí? No fue el único, ¿sí? Como la religión nos hace a conocer. No, tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿sí? Pero el primero fue concebido por obra del Espíritu Santo, con un propósito específico, y Jesús habitó en familia. Y de ahí la tradición de reunirse las familias el día de Navidad, para recordar que Él habitó en familia. Pero debemos no perder la esencia de que todo eso fue a causa de que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para reconciliarnos, para que fuéramos limpiados de todo pecado. Así que sin el nacimiento, pues no habría crucifixión ni resurrección. Y sin la revelación de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, no hay Navidad en nuestras vidas. ¿Sí lo captamos? Si no podemos separar las partes del Evangelio, el Evangelio es uno y es completo. Necesitamos tener esa revelación de parte de Dios, desde su concepción hasta su ascensión. Y la revelación de que Él vino a nacer en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Que la verdadera Navidad no se experimenta un día 24, ¿verdad? O solamente en una fecha específica. ¿Cuándo se experimenta la Navidad? Cuando tenemos la revelación de la luz del mundo, la revelación del Salvador, la revelación de la vida eterna. Él es la vida. Dijo Juan en su Evangelio: Él es la luz de la vida, la luz de los hombres. Y Él vino y habitó entre nosotros, tabernaculizó, dice Él ahí en su capítulo 1. Dice: y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, en su mensaje, les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne ni de sangre, sino de obra del Espíritu de Dios mismo. Esa es tu verdadera Navidad. ¿Cuándo viene esa Navidad? Cuando hay revelación y entendimiento a nuestras vidas, cuando creemos por obra del Espíritu Santo, porque esto es por fe y no es una obra nuestra, es una obra de Dios mismo. Es su gracia obrando en nuestras vidas, y en ese momento
que Él nace en nuestras vidas, en ese momento somos perdonados y limpiados de todo pecado. Y somos llamados hijos de Dios y hermanos y coherederos de Jesucristo. Y a partir de entonces vivimos en Él. A partir de entonces vivimos en Él. Estamos en Él. Y Él está en nosotros. Y eso se llama comunión en el Espíritu. Eso se llama vida espiritual. Y la vida espiritual es eterna. ¿Sí? ¿Sí? Venimos de Dios y regresamos a Dios, como dice el capítulo 13 de Juan. ¿Sí? Jesús sabía de dónde venía y sabía a dónde regresaría. ¿Cómo va a ser los demás creyentes? Igual sus hermanos han de tener el entendimiento de esta revelación para saber que venimos de Dios y a Dios vamos. Y que estamos en un proceso de transición, siendo perfeccionados. Todo por la obra del Espíritu y a través de su palabra. Es poderoso. Entonces el acontecimiento aquí nos lleva a darle gloria y alabanza al Señor. Dice el versículo 8: y había pastores en aquella región. Estoy en el capítulo 2 de Lucas. Y había pastores en aquella región posando a campo abierto. Los pastores no estaban en el invierno a campo abierto, ¿verdad? Con el frío no estaría con sus ganados ahí. Entonces sabemos que no fue diciembre, no fue enero, fue antes, ¿sí? En el otoño, antes de que se recogieran los pastores con sus rebaños, entonces fue. Y eso coincide justamente con la fiesta de tabernáculos. Dice que estaban posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Todas estas palabras del escritor son importantes para nosotros. ¿Qué estaban haciendo esos pastores? Cuidando sus ganados, y estaban en vigilia, permanecían en vigilia. ¿A quién vino el ángel a anunciarle el nacimiento que había acontecido ese día o esa noche? A gente humilde, sencilla, que esperaba, que tenía la esperanza de un Salvador y que estaba vigilante. Estaban despiertos. ¿A quién viene el Señor hoy? A los que son despertados por el Espíritu. El que no está despierto no lo recibe. Pero cuando el Espíritu viene y nos despierta y pone esa fe en nosotros, nacemos. Así vino con ellos. Dice: y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Oye, ¿a quién se le aparece un ángel y va a decir: ah, pues mira qué bonito angelito, ¿verdad? Sí, no es un angelito de esos que ponen en los arbolitos o en las ventanas. Imaginémonos el ángel de Dios. Digo, no lo describe, pero en otros momentos en que describe a los ángeles debe ser gigantesco, en estatura, en resplandor, en imagen. ¿Cómo no les iba a dar temor? ¿Qué le sucedió a María cuando Gabriel, el ángel, se le acercó? Lo mismo, ¿no? Le dijo a María: no temas. Está diciendo aquí a los pastores: no teman. ¿Quién de nosotros no temería ante una aparición como esa? ¿Verdad? ¿Aplaudiríamos? O sea, no. El primero es irte al piso, ¿verdad? Sí, o correr. Sí, no sabemos en qué plan, ¿verdad? Dijo Josué allá en el libro de Josué, dice: ¿y tú? Dice: ¿eres amigo o enemigo? ¿Vienes con nosotros o contra nosotros? Porque vio a un ángel tremendo preparando para la batalla. ¿Sí? Es algo impactante. Entonces, nada tiene que ver con el tipo de celebraciones que mundanamente se hacen. Si todo esto que fue sobrenatural, poderoso, glorioso de parte de Dios, se reduce a una celebración religiosa, a una tradición, y se pone un velo a todo lo que sucedió, y entonces no hay revelación. Piensen ustedes, si celebráramos cada Navidad con este entendimiento y con esta revelación, ya todos seríamos salvos. ¿Sí me doy a entender? Pero el velo está puesto, y entonces la gente no recibe la revelación.
no hay entendimiento, no hay la fe, y celebra de una manera muy mundana y se pierde la esencia. Pero hoy tú y yo tenemos el privilegio de conocer la verdad que está revelada en la Escritura, y el Espíritu nos ha dado el entendimiento para que podamos verlo. Dice que entonces se llenaron de gran temor y el ángel les dijo: no teman, pues aquí les doy buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué les dio? Buenas noticias de gran gozo. ¿Eso qué se llama? El Evangelio. El Evangelio. ¿Dónde comienza el Evangelio? En el anuncio. ¿Sí? En el anuncio. Primero a María y después a los pastores de que ya había nacido el Salvador. Buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, no nada más para ellos, pero los primeros en recibir son estos pastores. Hoy os nació en la ciudad de David, o sea en Belén, un Salvador que es el Mesías, el Señor. No está hablando de un niño cualquiera, es el Mesías, el ungido de Dios, el que viene a reconciliar al mundo con Dios. Dios mismo, Emmanuel. Esto es grandioso. Este es el anuncio del ángel. La espera finalmente terminaba. La espera de lo que anunció Dios en Génesis 3:15. El Mesías había nacido y ahora verían gran salvación todos aquellos que estaban siendo testigos y que le recibieron. Jesús salvaría no solamente a Israel, no salvaría solamente a Israel de sus pecados, salvaría a todo aquel que cree en Él. ¿Qué significa el nombre Jesús? El Salvador, el Salvador, el Sanador. Entonces Él es el Salvador. ¿De qué nos salva? De la muerte y la condenación eternas. De eso nos salva. ¿Cómo nos salva? Por medio de la fe, por una obra de gracia de parte de Dios. Nos quita esa condenación, ese juicio que había sobre nosotros. Dice: y esto les será por señal, van a hallar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo. Esto es lo que estaba sucediendo esa noche. O sea, esto es grandioso. Dice: una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. ¿Cómo estarían los pastores con esta visión? O sea, fue algo grandioso para ellos, ser testigos de todo esto. ¿Qué hicieron los pastores después? Vamos a confirmar todo esto que se nos dijo. Y fueron y llegaron al lugar donde estaba el niño en el pesebre, como se les había dicho, con José y con María. Y ellos llegaron y inmediatamente contaron, dijeron lo que se les había dicho. Es decir, empieza la predicación de las buenas nuevas. ¿Sí? Les has anunciado a él, tienen la revelación los pastores, y cuando llegan al lugar, ¿qué es lo primero que hacen? Publicarlo, decirlo. ¿Sí? Esto es lo que debe suceder en nuestras vidas. Dice: aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos, los pastores decían unos a otros: vayamos ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos manifestó. Y fueron y hallaron junto a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 17: y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. ¿Qué debe suceder hoy que estamos recordando? Debemos maravillarnos, debemos alegrarnos, llenarnos de gozo de las buenas noticias. Esto que sucedió hace 2000 años, hoy es una realidad en nuestras vidas, y por eso lo recordamos, para tener memoria, para tener entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es la verdadera Navidad, esta es la verdadera celebración. Dice que después de esto, el versículo 20 dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había sido dicho. Esta es la actitud y el resultado que debe haber en nosotros: gozo
gozo, alegría. ¿Sí? La Navidad es tiempo de gozo y alegría, pero no por el estímulo de cosas externas, sino por la revelación y el entendimiento que ha venido a nuestras vidas. Esa es la alegría. Y entonces nos transforma en verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, que nos unimos al coro de ángeles, que nos unimos a todos aquellos que reconocen y alaban y adoran al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Este es el énfasis de la Navidad. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 también, tanto en Lucas como en Mateo, son el capítulo 2 el que está dedicado a esto. Mateo dice que vinieron unos en el tiempo, dice en los días del rey Herodes. Decirnos en los días del rey Herodes es para ubicarnos históricamente. Históricamente este es el momento. Era cuando él gobernaba, era en tal momento. Dice, entonces vinieron unos magos del oriente que llegaron a Jerusalén y llegaron diciendo, versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? No era cualquier niño, ¿verdad? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y sabes que Herodes se había robado este título. Herodes, de una manera sangrienta y corrupta, había negociado y aliado con el Imperio Romano y él se había autonombrado rey de los judíos. Entonces imagínate cómo reaccionó él cuando llegaron los magos y le dijeron, ¿dónde está el niño que ha nacido rey de los judíos? ¿Cómo? ¿Dónde está? Dicen los magos, porque vimos su estrella en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarlo. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Qué hicieron los ángeles? A adorarlo, a alabarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es eso, llenarnos de alegría, de gozo, maravillarnos y adorarlo y exaltarlo, levantar su nombre y darle gracias y gloria a Dios por esta revelación que hoy tenemos. ¿Cómo es posible que unos magos paganos, extranjeros, son los que tuvieron la revelación? ¿Cómo la tuvieron? A través del cielo. ¿Sí? Dios así lo creó y así lo diseñó. Dijo desde Génesis, esto les será por señales. Los cielos, las estrellas, el sol, la luna, son señales para que puedan ustedes darse cuenta de los tiempos que viven. Y los primeros que se dan cuenta de los tiempos que se viven son estos magos, que eran estudiosos del cielo, de las estrellas. Y vieron la estrella de David y se les fue revelado que era la estrella del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y deciden hacer un viaje de miles de kilómetros, desde por allá de Irak, ¿verdad? Irán, o sea, esa región allá del oriente. Desde allá vinieron hasta Jerusalén. ¿Cuántos días vendrían en marcha? ¿Qué los impulsó? Porque una cosa es que ellos estudiaran las estrellas y dijeran, pues sí, esta estrella es especial y anuncia la llegada de un rey. Tan tan. No, ¿sí? Dios les plació revelárselo a ellos, a estos entendidos de los tiempos. Y estos extranjeros hacen un tremendo viaje. ¿A qué? ¿Para qué hacen ese viaje? Para adorarlo. Hemos venido a adorarlo. ¿Cómo lo adoraron? Entregándole regalos. Los regalos de Navidad tienen un significado. ¿A alguien le gusta recibir regalos? ¿Sí? Pero el regalo más precioso no lo dio Dios, Cristo mismo. Es el regalo más grande que podemos recibir. Es el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón de pecados, el regalo de libertad. Y es un tremendo regalo. Y ellos vinieron a adorarlo. Hoy los hijos de Dios que tienen ese gran regalo, ¿qué han de hacer? Adorarlo. ¿Cada cuándo? Cada día 24 de diciembre. Es de cada día tener conciencia de la natividad que hay en nosotros.
por su gracia, por su misericordia. Y poder decir cada día, te alabo, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres grande y hacedor de maravillas, ¿verdad? Y has hecho de mí un hijo tuyo. Me has transformado, me has renovado, me estás preparando para ser parte de una comunión perfecta contigo. Poderoso, ¿verdad? Ellos preguntaron y el rey Herodes dijo, convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. O sea que inmediatamente se dio cuenta a él de qué se trataba. Los magos preguntaron, ¿dónde ha nacido el niño que ha nacido rey de los judíos? Y Herodes inmediatamente supo que se trataba del Mesías, del ungido, porque conocían de las Escrituras. Este es el contraste. Los que están allí, donde está sucediendo todo, no tienen el discernimiento, no tienen la revelación. Y los extranjeros, de muy lejano oriente, vienen con el entendimiento, vienen con la convicción de que van a encontrar al rey ungido por Dios. Dice que este Herodes les preguntó. ¿A quién le preguntó? A los sacerdotes y a los escribas, en el versículo 4. Y les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cómo está escrito? Estas palabras son del profeta Miqueas, y dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, los sacerdotes, los gobernantes, finalmente sabían, ¿sí? Sabían que iban a ser el Mesías y sabían que iban a ser en Belén, pero no supieron cuándo sucedió. Ya estaba sucediendo. Estos relatos que estoy comentando, lo que vemos en Lucas, cronológicamente sucedió primero. O sea, el ángel se manifestó exactamente la noche que nació Jesús. Ese día fue que les habló a los pastores y los pastores fueron. Aquí ya no, cuando vienen los Reyes Magos ya son días después. No sabemos exactamente cuántos días, pero por lo menos José y María con el niño permanecieron unos 30 días en este lugar. Y al día 40 estaban ya en Jerusalén. A los 40 días se presentó María y José con el niño en el templo. ¿Se acuerdan? Eso está en los evangelios más adelante. Dice, de acuerdo a la purificación, a la tradición de la mujer que había dado a luz, se presentaron con el niño allá. Entonces aquí vemos que las narraciones de los evangelios son complementarias. No es que sean contradictorias, no es que sean cosas diferentes, son complementarias. Cuando vamos leyendo toda la escritura y tenemos presente lo que dice Juan, y tenemos presente lo que dice Lucas, y tenemos presente lo que dice Mateo, viene el entendimiento de toda la revelación de Dios. Y podemos maravillarnos de que Dios en la misma escritura nos revela este misterio, el misterio de la encarnación de Jesús, que es la verdadera Navidad. Voy al versículo 10, dice 2:10 de Mateo. Entonces los magos, al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y entrando en la casa, ya no estaban en el pesebre, ¿verdad? ¿Sí? Entraron en la casa, ya estaban en una casa, José y María con el niño. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron como un rey de reyes y señor de señores. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el énfasis de estas narraciones? El gozo, la celebración, la adoración por el acontecimiento más importante de la historia universal, que Dios vino a habitar en medio de nosotros para cumplir su propósito eterno, para cumplir su plan de redención y reconciliarnos con Dios. ¿Cuál es el llamado hoy a sus hijos? A recordar y a vivir esta misma adoración, seguir ese ejemplo, estar llenos de gozo y de alegría, porque el Salvador ha nacido, no hace 2000 años, ha nacido
en cada uno de nosotros, en cada uno del que cree. Hoy es el día en que muchos pueden nacer y tener su verdadera Navidad, ¿verdad? Y quizá Dios nos dé la oportunidad a algunos de nosotros de ser testigos, de poder compartir a lo mejor a alguien lo que es la verdadera Navidad, y que eso, por obra del Espíritu Santo, los traiga a ser parte de su familia, hijos de Dios. Amén. La estrella es importante, claro que es importante. Esa estrella que vieron los magos tiene una relación directa con Jesús. Dice Jesús en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Son palabras de Jesús. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Yo soy, ¿sí? Es decir, esa estrella simbólica dice: en realidad yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, el que anuncia salvación, el que anuncia vida eterna, el que nacerá en cada uno de nosotros haciéndonos estrellas, no estrellados. Somos estrellas, ¿sí? Y aún físicamente estamos constituidos de polvo de estrellas, ¿sí? La vida aquí en la tierra ha sido posible gracias al polvo de las estrellas, que vino y se conforma de una manera natural, física, biológica, y está en nuestra constitución. Es parte de la maravilla de Dios. Pero espiritualmente Dios nos eleva, y de ser seres terrenales nos revela que somos estrellas, como Él, como el lucero de la mañana. Y las estrellas están para alabar y adorar y exaltar al Creador de todas las cosas. Amén. Vamos a estar de pie. La gran pregunta para nosotros hoy, para la iglesia, es: ¿cómo está tu nivel de adoración? ¿Cómo está tu nivel de adoración, tu nivel de entendimiento con respecto a la verdadera Navidad? Si los pastores dejaron sus rebaños y fueron a hacer el recorrido a Belén para confirmar lo dicho por el ángel, y alabaron y testificaron, y unos magos desde el oriente, con muchos kilómetros de recorrido, vinieron para darle adoración y gloria al niño que había nacido, a Jesús el Redentor, el Salvador. ¿Cuánto más nosotros hoy? ¿Cuánto más? En realidad hemos venido en un gran viaje hasta que hemos tenido el encuentro con Él, ¿verdad? Así como estos magos hicieron ese gran recorrido con esfuerzos, con cansancio, buscando, pero con una convicción y un compromiso. Nosotros hemos pasado a lo mejor muchos años transitando hasta que un día tuvimos un encuentro con el Salvador. ¿Para qué? Para adorarle, para exaltarle, para reconocerle como el único Dios verdadero. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Dice el libro de los Hechos: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesús, el Señor, el Redentor. Hemos tenido ese encuentro con Él, hemos experimentado esa Navidad, y podemos llevar este mensaje de buenas noticias para que otros también lo experimenten. Y podemos orar para que la iglesia misma tenga esta revelación y le sea quitado el velo de la religiosidad y tenga el entendimiento de dónde está la verdadera Navidad y cuál es el llamado a cada uno de los hijos: a ser adoradores en espíritu y en verdad. Yo sé que llegará un día
en que las iglesias se llenarán con gente llena de entendimiento, con gente llena de convicción, adorando y alabando al Señor, no por una religión, no por una tradición dominical, sino por una convicción del Espíritu, por un entendimiento de la revelación. Estamos próximos a que estos tiempos se cumplan. Es la obra que el Espíritu está haciendo en la iglesia, renovándola, reformándola, trayendo revelación, entendimiento, para que haya verdaderos hijos de Dios, no simplemente multitudes que llenan auditorios, no simplemente gente que hace algarabía y que solamente se reúne en ciertos lugares y en ciertas circunstancias, o adoradores en espíritu y en verdad, 7 días, 24 horas, 24/7. Amén. Estemos expectantes porque Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas y están próximas. Nuestro próximo año vamos a estar expectantes con lo que Dios hará en nosotros, en Casa de Bendición y con su iglesia en general. Amén. Y que estemos dispuestos a cualquier esfuerzo. Una vez que tenemos el entendimiento, no valdrá la pena hacer a un lado todo compromiso, toda situación, con tal de estar alabando y exaltando y adorando al Señor, siendo parte de su iglesia, permaneciendo en la comunión. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por tu gracia y misericordia nos has dado entendimiento de la revelación que está en la Escritura, Señor. Y hoy podemos llamarte Padre nuestro, gracias a la obra perfecta y completa de Jesucristo. Hoy somos la plenitud en Él, como iglesia, como cuerpo, como familia de la fe. Y por eso hoy celebramos esta Navidad con entendimiento, Señor. Y te damos gracias porque tenemos la oportunidad de podernos reunir con amigos, con familiares, con gente cercana, Señor, a la que podemos dar testimonio de que la Navidad es una realidad primeramente personal en cada uno de nosotros, Señor, y que de ahí vendrá el gozo, la alegría para celebrar como familias, como cuerpo, como iglesia, como naciones. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por limpiarnos, por purificarnos, Señor. Padre, llena de gozo nuestros corazones. Estemos avivados, Señor, que el fuego esté intensamente avivado dentro de nosotros, Señor, y que tu palabra more abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. No sean palabras que oímos y olvidamos, sino sea palabra que retengamos, Señor, para que sea la sustancia, la fortaleza, la firmeza que desarrolle en fe cada una de nuestras acciones que han de ser para adorarte, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decimos sea para darte a ti gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu paz sea multiplicada en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que el gozo de la salvación nos llene, Señor. Que nos regocijemos en este día, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, te exaltamos y reconocemos que eres el único Dios todopoderoso y verdadero, Señor, que nos has amado tanto, Señor, que nos has dado el regalo más grande que podíamos recibir, el regalo de la vida y de la vida eterna, Señor, una vida abundante, tal como tú lo dices en tu palabra, Señor. Por todo ello te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús.